continuamos en 52 minutos y vamos a meternos un poco en la política internacional, lo decíamos al principio del programa, en este mundo loco, una frase ya trillada, pero que la verdad está cada vez más chiflado. Está complejo, sí, muy difícil. Anabela Busso nos visita hoy. Bueno, el disparador sería hablar un poco de, esto está grabado, después cuando sale al aire puede ser que se haya evaporado. Sí, todo, ¿no? Pero bueno, un poco hubo allí de parte de Estados Unidos, de una dirigente de Estados Unidos muy importante, del Partido Demócrata aparte, que hizo una visita a Taiwán un poco desafiando la autoridad de China, ¿no? Y eso generó un nuevo polo de conflicto en el mundo. Y bueno, me gustaría que empecemos con ese tema, a ver qué lectura haces, por qué Nancy Pelosi toma esta determinación de, es más, hasta algunos dicen que ni Biden estaba muy de acuerdo con ese desembarco. Bueno, no tenemos la información precisa, todos esos análisis son siempre análisis de prensa, pero se puede inferir lo que vos decís de que no había un acuerdo total con respecto al viaje en función de la declaración de los portavoces de las distintas áreas. Entonces, cuando uno escucha al portavoz de la Casa Blanca o del Pentágono, lo que subrayaban fundamentalmente es que en Estados Unidos rige una clara división de poder y que por lo tanto el Poder Ejecutivo no podía incidir pidiéndole a la titular de la Cámara de Representantes que no viajara a Taiwán. Yo lo primero que quisiese aclarar, a lo mejor con un estilo un tanto de maestra, ya que veníamos charlando, no soy maestra, pero de temas educativos. Soy docente. Soy docente. Es aclarar dos o tres cuestiones que a lo mejor a la audiencia le resultan útil para entender este proceso. Primero, ¿qué significa la figura de Nancy Pelosi? Digamos, Nancy Pelosi es una política histórica en los Estados Unidos, ya tiene 83 años, es la titular de la Cámara de Representantes, o sea, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, siempre ha militado en el Partido Demócrata y es la tercera en la línea de sucesión presidencial en los Estados Unidos. O sea que es una figura de enorme envergadura que nosotros la podríamos ubicar en el ala tradicional del Partido Demócrata. Por otro lado... O sea, menos liberal. A ver, depende. Es difícil eso, ¿no es cierto? Para nosotros. Es difícil porque si ubicamos esa división en el siglo XX, el Partido Demócrata, que es considerado el Partido Liberal, en realidad es un partido muy liberal en lo político, defensa de la democracia, los derechos humanos, los derechos de las minorías de distinto tipo, etcétera, etcétera, pero es bastante más heterodoxo en temas económicos, sobre todo por la experiencia de Franklin Delano Roosevelt para salir de la crisis del 30, la aplicación de políticas que tienen que ver con la tradición neo-keynesiana, y se diferencia del Partido Republicano en el siglo XX, que es un partido muy conservador en lo político y muy liberal en lo económico. Claro. Entonces ahí hay como una mezcla, pero en términos de liberalismo político, o lo que ellos llaman los liberals, como un sinónimo casi de progresismo. De izquierda. Claro, que no es tal, salvo que el Partido Demócrata hoy claramente tiene un ala más tradicional y un ala mucho más progresista, que es la que representó Bernie Sanders y cuya representación, digamos, más simbólica es Alexandria Ocasio-Cortez, que también es una representante joven elegida por el estado de Nueva York. Bueno, pero lo que yo te quería comentar es que en realidad lo que China le reclama a Estados Unidos es que Estados Unidos está rompiendo sus propios acuerdos, algo que Pelosi no destaca en su discurso. Ella solamente menciona que Estados Unidos se responsabilizó en la década de los 70 para mantener un acuerdo especial con Taiwán, lo cual es verdad, pero también Estados Unidos en la década de los 70 decidió restablecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, algo que había interrumpido a partir de 1949 cuando se produjo la Revolución China, y además ese restablecimiento de relaciones diplomáticas en un proceso que involucró a figuras importantísimas, Nixon, Kissinger, Mao Zedong, después de la muerte de Mao, el presidente Carter, simbolizó también la aceptación
de el principio de un país, dos sistemas. Claro. Entonces, la idea de que Taiwán es parte del territorio chino está incluida en ese supuesto. Lo que sí Estados Unidos ha defendido siempre es una autonomía muy significativa de Taiwán. Pero digo, a Taiwán como país independiente sobre el universo de países que hay en el globo lo reconocen solo 14 países, de los cuales la mayoría son países insulares, salvo el caso de Paraguay, que en el cono sur todavía mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. El resto de las naciones no lo hace. Digo, cuento esto porque si no, no se entiende cuál es la reacción de los chinos cuando le dicen, bueno, ustedes están violando el principio de un país, dos sistemas, están violando el principio de la integridad territorial. No, bueno, no es ni parecido siquiera a Hong Kong. No, porque Hong Kong, que era un territorio chino ocupado con un esquema colonial por el Reino Unido, fue devuelto a China bajo la condición también de un régimen especial, pero devuelto a el esquema de soberanía china. Obviamente que hay disputas entre China y Taiwán, sobre todo a partir de 2016, con la elección de la nueva presidenta de Taiwán, que le dio más auge a los partidos independentistas, o sea, los partidos que no quieren reconocer los acuerdos de los 70, y China, que cada vez se empodera más en el orden internacional y ya no solo con una cuestión económica, cada vez es más importante desde el punto de vista político, estratégico, militar, tecnológico, reivindica un principio que es histórico, que es el principio de su integridad territorial. Claro. Entonces, eso es lo que incomodó mucho a China porque lo sintió como una provocación. Hacía más de 25 años que ningún titular de la Cámara de Representantes visitaba oficialmente Taiwán. Y creo que también es muy significativo el momento en que se da. ¿Por qué? Porque se da en simultáneo a la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo el discurso occidental, liderado por Biden y seguido por los países europeos, es un discurso que dice que Occidente no va a renunciar a su liderazgo en el orden internacional y que la disputa es una disputa entre las democracias y las autocracias. Entonces eso implica que transitoriamente se lucha contra lo que ellos denominan una de las autocracias, que es la Federación Rusa, pero por extensión se lucha contra todas las autocracias, incluida la República Popular China. Y desde el momento en que se produjo el avance de las tropas rusas sobre Ucrania, simultáneamente todos los análisis de Occidente dijeron, bueno, vemos cómo actuamos acá y en simultáneo observamos cómo actúa China con respecto a una posible invasión sobre Taiwán. Pero no hubo acontecimientos que por motus propio de China mostraran en este periodo el deseo de una invasión militar. De cualquier manera, esa es una zona muy militarizada, porque las aguas que dividen la isla de Taiwán de China están militarizadas, pero todo lo que rodea a Taiwán hacia el Pacífico, desde Japón hacia el sur de China, está militarizado por las tropas norteamericanas. La séptima flota está allá y eso perdura desde la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos tiene alianzas muy sólidas en el Pacífico con Japón, con Corea del Sur, con Tailandia, con muchos países. Ahora, Anabela, pareciese, digo, en política muy difícil poder analizar, y más, es un error analizar las intenciones. Pero bueno, en este caso hay un hecho concreto, que es la visita de Pelosi. ¿Están buscando de alguna manera, de forma mucho, salvando las distancias inmensas, de presionar o de generar una especie de Pearl Harbor diplomático que los habilite a Estados Unidos a tener mayor presencia directa en esa zona o en mismo Ucrania? Yo creo que Estados Unidos ya tiene mucha presencia internacional en esa zona, pero que hay una decisión de fortalecerla por distintas vías. No hay que olvidarse que, por ejemplo, cuando el presidente Obama
ofreció la negociación de lo que se conoció como el Trans-Pacific Partnership, que es un acuerdo comercial al cual después Trump renunció, pero que después finalmente firmaron todos los otros países, más allá de las intenciones comerciales, también había una intención de tener un libre comercio con todos los países que rodeaban a China, claro, y con ese pretexto tener políticas de seguridad que garanticen la libre navegación de los mares, incluidos territorios que se superponen con el mar de China en el sur o en el norte. Estados Unidos tiene en este momento una etapa de su historia política caracterizada por la polarización, una polarización tan o más fuerte como la que se da en la Argentina. De cualquier manera, en términos de política exterior, hay un elemento de unión, que es la identificación de la República Popular China como el gran enemigo, en el sentido de que es el gran desafío al liderazgo de los Estados Unidos a nivel global. Y saben que en términos estatales, si no se acota el poder de China, la perdurabilidad del poder norteamericano en las condiciones que tuvo o que tiene actualmente, no se va a poder mantener. De cualquier manera, hay un declinio claro, que yo siempre, para evitar discusiones ideológicas, digo, no lo comparo con otros países, lo comparo con Estados Unidos mismo. Claro. Si yo miro en los indicadores el poder que Estados Unidos tenía económica y políticamente en los 50, en los 60, ¿no?, me voy a dar cuenta que no es el Estados Unidos de hoy, ni tampoco el Estados Unidos de la década de los 90 como gran ganador de la Guerra Fría. Claro, a diferencia de lo que pasaba con la Unión Soviética, esos dos polos, había una lucha ideológica fuerte, pero China le sale a competir con las leyes del mercado. China le compite con lo que ellos denominan un capitalismo de mercado, porque es un capitalismo de Estado, en el sentido de que el Estado ha regulado el proceso de cómo se accede al capitalismo, pero claramente China, por ejemplo, ha tenido conductas menos proteccionistas que las de Trump, o China ha tenido posturas, aunque sea discursivas, mucho más a favor de la Organización Mundial de Comercio y de la apertura comercial que el propio Donald Trump. Sí, más compromiso con, por ejemplo, políticas más ecológicas o por lo menos de decir, bueno, vamos a comprometernos a avanzar. En este periodo sí, China ha sido, en su boom industrial, desde finales de los 70 hasta la actualidad, ha sido, junto a Estados Unidos, un gran contaminador, claro, sí, del ambiente, reticente a tomar esas normas, pero dado el avance de la problemática ambiental y la amenaza seria, inmediata que tiene el planeta, bueno, China ha firmado los acuerdos, claro, y se ha comprometido y está invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo. O sea, las inversiones tecnológicas de China son muy importantes. Ahí también hay otro tema que a Estados Unidos le preocupa, porque Biden no retrocedió con respecto a algunos proteccionismos establecidos por Trump y a la idea de interrumpir las cadenas globales de valor y reemplazarlas por cadenas regionales de valor. No es una tarea fácil, la están buscando, pero al menos si no interrumpen las cadenas globales de valor, las quieren cerrar con países aliados. Y Taiwán es un gran productor de chips. Claro. Y eso lo inquieta mucho a Estados Unidos, porque sabemos que las carencias de ese tipo de tecnología ha afectado muchísimo a la industria, a la economía global en su conjunto.